Bueno, animales insectívoros son aquellos que se alimentan de insectos nutriéndose de sus proteínas. Por ejemplo, la rana, la araña y el hormiguero. Si bien existen animales que se basan en su alimentación pura y exclusivamente en ingesta de insectos, otros consumen tanto insectos como frutas, hojas, tallos y hortalizas. Si los insectos constituyen una pieza clave de la cadena alimenticia, son ricos en proteína animal y están presentes en casi todos los ecosistemas. La mayoría de los animales insectívoros son aves, aunque también existen mamíferos, anfibios, insectos, reptiles y hasta plantas que se alimentan de insectos. En aves insectívoras, en aves insectívoras podemos encontrar el jilguero y la golondrina. Las aves insectívoras poseen habilidades muy desarrolladas para cazar insectos. Tienen alrededor de un pico diminuto que facilita la ingesta de insectos o permite también que puedan cazarlos en lugares estrechos, con los que captan las vibraciones de los aleteos de sus presas en el aire cuando vayan a cazar libélulas, mariposas o estos insectos pequeños que permitan su ingesta. En mamíferos insectívoros el murciélago y la musaraña. También existen más de 400 especies de mamíferos insectívoros. En línea general, y a salvo de algunas excepciones, los mamíferos insectívoros poseen un tamaño pequeño, como por ejemplo también el topo y el erizo. En reptiles insectívoros podemos encontrar al camaleón y la lagartija. Existe una gran variedad de reptiles que se alimentan exclusivamente de insectos. Algunos de ellos lo hacen al nacer, pero luego cambian el tipo de alimentación al crecer y desarrollarse. Por ejemplo, también la lagartija y el cocodrilo. Aparte de esto, hay insectos que comen otros insectos. Los insectos, que son animales que se alimentan de casi cualquier cosa, como cadáveres, madera podrida, vegetales en descomposición. Sin embargo, también existen algunos insectos insectívoros, por ejemplo, la libélula, la avispa y la mantis religiosa. Y en arácnidos insectívoros, la mayoría de las arañas son insectívoras. Algunas tejen telas de arañas en las que los insectos quedan atrapados. Otras lo capturan abrazándose sobre ellos para inyectar su veneno. Y ahí está, por ejemplo, escorpión y tarántula. Listo, profe. Ya, les acabo de pasar una imagen a todos ustedes. Voy a proyectarla sobre las plantas insectívoras. Vamos a parar un momentito ¿puedes quitar la imagen? Vamos a poner la imagen de las plantas insectívoras. No me deja compartir. ¿Las están viendo? Dime, Juan. Sí, se ve. Ok, ven que el ánfora se llama la ánfora porque es como una vasija. Ánfora significa vasija en griego, ¿no? Estos suelos ven que son unas montañas muy escarpadas con unos bordes muy empinados, muy verticales, son del precámbrico. Estas montañas tienen unos más de 600 millones de años, esta superficie, y los suelos, la precipitación es altísima, son como 4.000 milímetros al año de lluvia, entonces son suelos muy lavados. Entonces, las plantas tienen como fuente de nitrógeno los insectos. Estas plantas no se consiguen en cualquier sitio. Estoy hablando del sur de Venezuela, norte de Brasil, este de Colombia. Es la zona de los Aullante-Puy. Son montañas muy, muy particulares y en ellas pues conseguimos
esta vegetación, cuando uno separa las plantas, ve que el suelo es básicamente piedritas, no hay nada, no hay limo, no hay arcilla, son solamente arena y es una arena silícea muy lavada. Entonces la única manera que tiene las plantas de sobrevivir pues es usando el nitrógeno que le proveen los insectos, tiene como una especie de tapa. Cuando el insecto cae, hay unos pelos que impiden su salida y abajo hay un líquido donde cargado de enzimas que se encarga de digerir el insecto. Bueno, esto es complemento a la charla que acaba de darnos Davis y Juan Remache, ¿no? Para que vean. Entonces, bueno, la verdad que Davis hablando me daba hambre, ¿no? Viendo ese montón de platos suculentos, ese montón de insectos en la bandeja que expuso, pero la realidad es que nosotros en nuestra dieta comemos muy pocos insectos. En América yo he comido solamente hormigas y la llaman hormigas y tienen un abdomen muy grande, como de hormigas grandes, parece más bien bachacos, ¿no? Pero aparte de eso, pues hay un montón de insectos que se comen en América y yo nada más he comido eso. Pero en México sí son más, hay mayor diversidad. Están los chapulines. El chapulín colorado es la imagen de un grillo, ¿no? El personaje de la televisión. Los esquimoles son las hormigas y hay otro que no me acuerdo cuál es. Inclusive hay un tequila famoso, ¿lo conoces, Juan? El tequila del gusano. Dígame, profe. ¿Conoces el tequila del gusano? No, profe. Es una botella de tequila. Tequila lo conoces, ¿no? El licor mexicano. Solo lo he visto nomás. ¿Lo has También visto? ahí vienen con escorpión a veces. Viene con un escorpión. Abajo. El que yo he visto, hay unos frascos que preparan con culebras, escorpiones, y le ponen ron, ¿no? Eso y trocitos de madera. Bien, pero estamos hablando del uso de insectos en la alimentación y el tequila del gusano es una larva de una mariposa que se la colocan dentro de la botella. Cada botella de tequila viene con su gusano adentro, ¿no? Y por eso se llama tequila del gusano. Pero es una larva, un caterpillar de mariposa. Entonces, bueno, ya tanto Juan como Debbie hicieron una amplia exposición del tipo de animales que consumen insectos. Debbie, ¿pudieras hablar más del murciélago? Lo mencionaste de pasada. ¿Qué comen los murciélagos? Sí, por lo general, a los murciélagos hay unos que comen frutas, pero hay otros murciélagos que consumen lo que son insectos tales como mosquitos, también comen lo que son escarabajos y polillas. Sí, sobre todo polillas. Polillas y mosquitos son los insectos, los murciélagos son particularmente eficientes capturando estos individuos y por ello son de alto beneficio para el hombre. Por eso muchas veces no mencionaste que hay murciélagos entomófagos, perdón, murciélagos hematófagos, como el Desmodus rotundus, que es un murciélago que chupa sangre. Él muerde, sobre todo muerde a las vacas. Cuando las vacas están durmiendo, él tiene en la saliva, tiene una sustancia adormecedora que es anestésico, perdón, no anestésico. Entonces él muerde con los incisivos que tiene muy afilados y la sangre empieza a fluir porque en la saliva también hay una sustancia que impide la coagulación. Entonces, en la medida que la sangre va fluyendo, él va chupando la sangre, ¿no? No es como es el murciélago vampiro, lo llaman así, pero está en unas densidades muy bajas. Entonces muchas veces se tratan de matar a los vampiros fumigando las cuevas completas, pero apenas el vampiro representa a lo mejor un 0,1% de los murciélagos que hay adentro. Y la gran mayoría son murciélagos insectívoros, frugívoros, que son muy beneficiosos para el hombre. Por eso esto de fumigar cuevas y matar a todos los murciélagos es una locura y debe evitarse, ¿no? Yo sé que es difícil controlar los murciélagos hematófagos.
pero que transmiten además muchas enfermedades. Bien, los osos hormigueros. ¿Cómo funciona el oso hormiguero, Juan? El oso hormiguero posee una trompa alargada, la cual permite su captura de hormigas, en lo que serían las colonias. Ya. ¿Y cómo atrapa las hormigas? En su trompa posee también una lengua, la cual él introduce esa trompa en la colonia de hormigas y va succionándolas, chupándolas. Bueno, no la succiona. Las hormigas se pegan a la lengua y él la vuelve a meter en la boca y separa, con los labios separa las hormigas de la lengua, ¿no? Pero las hormigas, la lengua es pegajosa y se le pegan las hormigas. ¿Qué otro animal había de los que mencionó Davis? Pues de Juan mostró pájaros, Davis mostró lagartijas y una serie de mamíferos, ¿no? Mostró el erizo, que yo pensaba que era un herbívoro, resulta que era un insectívoro. La musaraña, eh, ratones, sobre todo los ratones son más bien herbívoros, ¿no? Pero no hay duda que si se presenta un escarabajo por delante, pues se lo van a comer. Bueno, yo pienso que está bien amplia la exposición, está muy bonita las diapositivas. Sobre todo lo que más me gustó es la comida, Davis. Me imagino que cuando vayas al Asia te darás un gustazo viendo todos esos platos exquisitos que mostraste en la diapositiva. Bueno, el comentario de los compañeros. A mí me gustaría saber qué tal el sabor de las hormigas. El sabor de las hormigas. David, ¿tú las has probado? ¿O Juan? No, hasta ahora no he probado ningún insecto. Ya, pues la verdad que no saben a mucho. Eh, no, ¿quién preguntó? ¿Seriane? Jocelyn. Jocelyn. Ya. Se comen tostadas, entonces es un poco como comer maní tostado. Se come sobre todo el abdomen, cabeza de feto de abdomen, sí. Lo que se come es el abdomen más que todo, que es lo más gordito que tiene. Es crujiente y no sabe a mucho realmente. Así no te puedo descifrar claramente cuál es el sabor, pero uno lo come más por curiosidad que por que sea sabroso, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, Jennifer y Aida están presentes. Sí, profesor. Ok, ellos tienen el tema insectos como sustitutos de la harina y aceite de pescado en la fabricación de alimentos balanceados, composición química, métodos de preparación. Ya, muy buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, mi compañero y yo le vamos a exponer sobre lo que es insectos como sustituto de la harina y aceite de pescado en la fabricación de alimentos balanceados. Eh, en lo que es, en esto de aquí, debido a la expansión de la acuicultura y de los limitados recursos disponibles en el mar, es necesario encontrar sustitutos de lo que es la harina de pescado para su uso en la industria. La utilización de los insectos que tienen diversas ventajas que no pueden ser ignoradas, como por ejemplo, tenemos el actual sistema de producción en lo que es la acuicultura, que está basado principalmente en lo que es la harina de pescado, de los piensos. Em, es claramente sostenible, ya que debido a otros, esto tiene lo que es la sobreexplotación pesquera, junto con lo que es el aumento de la demanda del pescado, lo que indica que la harina de pescado podría llegar a ser el ingrediente más limitante en lo que es la producción y rentabilidad del sector. Como también a comparación tenemos lo que es la producción de soja, que está orientada en gran medida hacia la alimentación animal,
y una de las principales fuentes vegetales empleadas en lo que es la acuicultura. Como sustituto en lo que es la harina de pescado, también están los que son los insectos, que son mucho más sostenibles, ya que estos requieren lo que es menos recursos en tierra, en agua, en fertilizantes, y no compiten con los que son de los humanos y pueden ser criados como eficientes biotransformadores mediante lo que es la utilización de sus productos para su alimentación, convirtiendo así abundantes desechos orgánicos de un bajo coste en biomasa animal, como también rico en proteínas y adecuadamente para su uso en lo que es la alimentación. Ya en lo que es la composición química, el tenebrio molitor está compuesto principalmente por lo que es agua, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y otras sustancias, que es un conjunto que da cuenta de su valor nutricional. Este insecto vivo está compuesto por 20% de proteína, 13% de grasa y 2% de fibra y 62% de agua, mientras que las larvas secas se compone aproximadamente de 53% de proteína, 28% de grasa, 6% de fibra y 5% de agua. Sin embargo, su composición química puede variar de acuerdo a su alimentación, estado de desarrollo y hábitat. Como pueden ver en la tabla, que aquí se muestra lo que es el crecimiento del tenebrio molitor en diferentes etapas de desarrollo. A continuación, mi compañera. Un momentito, Aida, no te vayas todavía. Eh, Fíjense que está dando la humedad absoluta, ¿no? Entre el 62%, varía poco entre la larva y el adulto, pero las proteínas, el extracto etéreo y la ceniza, eso todo suma más de 100. Me imagino que se debe a que las proteínas, extracto etéreo y ceniza está sobre peso seco. ¿Es correcto, Aida? Sí. O sea, después que sacan la humedad, el 100% queda proteínas, extracto etéreo, ceniza. No hay carbohidratos, por lo que estoy viendo en tu tabla. Debe ser que es muy baja la proporción de Ujú. carbohidratos. Pero me sorprende, Aida, porque estamos hablando de insectos y los insectos tienen un caparazón, un exoesqueleto que tiene mucha quitina. La quitina es un carbohidrato. Entonces Mm, debería haber, a ver, me da casi 50 de proteína, me daría 38, me daría 88 más 3, 90, 88, sí, 50 más 38, 88 más 3, 91, o sea, me quedaría 9%, que serían los carbohidratos, que no están en la tabla, pero que para que sume 100 tienes que meterle los carbohidratos. El extracto etéreo, ¿conocen lo que es? Porque, no. el éter sí sabe lo que es, ¿verdad? ¿Mandé? El éter etílico. El Sí. éter es un solvente que se usa para extraer grasas. Entonces, extracto etéreo significa el componente del tenebrio, del insecto, que se disuelve en éter. Y lo que se disuelve en éter son las grasas. Entonces es lo mismo que decir lípidos. Lo que pasa es que lo llaman extracto etéreo, pero no son más que grasas, ¿no? Entonces tendríamos proteínas, 50, casi 50% o más, 66% en el adulto, grasas, 38, 30, 14, 15, cenizas, que son minerales, carbonato de calcio, sílice, selenio, entre 2,8 y 3,4, y el restante, que son los carbohidratos, serían pues 9, alrededor del 9%, ¿no? Que eso completa la tabla. Es que es necesario que entiendan esto porque en el futuro lo van a también a ver, lo van a ver estas composiciones, ¿no? Sería chévere haber mostrado la harina de pescado. No sé si lo tiene más adelante en la exposición, Aida. No lo sé, creo que Para comparar la harina de pescado con estos valores, para que tengan una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Eh, pero se los digo un momentito, no se me vayan todavía. Les muestro la harina de pescado, que la tengo porque es parte de otra materia que dicto.
Ok. La harina de pescado tiene 65% de proteína, grasas 12, no tiene carbohidratos, no tiene fibra, cenizas tiene 10, humedad tiene 13, mientras que entonces tenemos 65 y 12, que son los dos elementos, y 10%, a ver, vamos a anotarlo. Proteínas tiene 65, lípidos tiene 12, cenizas tiene 10, carbohidratos está en 0 y humedad está en 13%. Ok, entonces fíjense, comparamos la proporción que nos está dando el grupo de Aida y Jennifer. El tenebrio, este escarabajo tiene entre 62 y 61% de harina, de proteína. La harina de pescado tiene 65. Las proteínas tiene 50, 54, 66. La harina de pescado tiene 65, o sea, muy parecido. Las grasas tiene 38, 30, 14, 15. La harina de pescado tiene 12. O sea, el escarabajo tiene mucha más grasa que la harina de pescado. La ceniza, la harina de pescado, el escarabajo tiene entre 2,8 y 3,4. La harina de pescado tiene 10. Porque el pescado tiene el espinazo, la cabeza, ocupa mucho volumen del pescado, ¿no? Y los carbohidratos, pues la harina de pescado no tiene, y aquí, aunque no lo muestra Aida y Jennifer, está alrededor de 9%. Bien, continuamos. Aida, creo que le toca a Jennifer, ¿no? Sí. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la mosca soldado negro, Hermetia iucens. Con el aumento de los precios de la harina de pescado y la soya en la última década, las proteínas de insectos se han convertido en un foco de investigación en nuevos ingredientes alternativos para la alimentación del ganado. Mientras que varias especies de insectos han sido investigadas, la mosca soldado negro sigue siendo una de las opciones más increíbles. Generalmente considerada como una especie, no como una plaga. Se distribuye casi en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y no se conoce que contenga agentes patógenos, a diferencia de la mosca común. Las larvas pueden crecer rápidamente y tener una excelente velocidad de alimentación. Pueden consumir de 25 a 500 miligramos de materia fresca y se alimentan de una amplia gama de sustratos que van desde el estercol hasta el desperdicio de alimentos. Un ciclo de engorde lleva 15 días hasta un peso promedio de una larva de 0.25 gramos en condiciones óptimas. Y la carga de desecho reduce hasta un 70%. También se ha demostrado que las larvas eliminan las bacterias patógenas y reducen los olores de desechos, y para inhibir la ovopición de la mosca doméstica molesta todos los valiosos resultados de saneamiento secundario. Las larvas tienen un alto valor nutricional dependiendo del sustrato en el que fueron criados, con niveles de una proteína bruta que van del 28 al 48% y niveles de lípidos de 12 al 42%. Ay, no sale. Ok, voy a dar un ejemplo sobre un proceso de obtención de arena de larvas de Hermetia iucens. Métodos de preparación. Primero, en el medio de crianza de las larvas de mosca Hermetia iucens es establecido a partir de la materia orgánica, harina de maíz, afrecho y harina de alfalfa, en diferentes proporciones. Segundo, la siembra de huevecillos de mosca soldado negro se da dentro de los cajones de un material sólido y no absorbente, donde son extraídos del insectario. 3. Una vez que se obtiene la pulpa, queda residuo de materia orgánica digerida, la cual se obtiene un subproducto llamado composta de alta calidad, que va a ser inmediatamente encostalada y almacenada para su venta.
4. Para el secado de la larva se recolecta en botes y es transportada en un secador solar o secador en charolas, dependiendo del clima de la zona, el cual vamos a obtener la materia seca para la molienda, que se somete a la materia seca a un molino y así obtener la harina. Y 5, el empaquetado va junto con la molienda debido que el mismo molino va yendo con los costales y cerrando con ayuda de los operarios. ¿Cómo separas el alimento de la larva? ¿Mandé? Tú tienes la larva comiendo en esa masa de harina, ¿verdad? ¿Cómo separas el alimento de la larvita? ¿Cómo? No entiendo. O sea, tú tienes un tacho, la harina, Sí. y nos ponen los huevecillos y los animales, el huevo eclosiona y sale el gusanito, que empieza a comer la harina. Ellos crecen y eventualmente los vas a cosechar para secarlos. Pero ¿cómo separas la harina del gusano? Va por un proceso de filtro, o sea, van filtrando y se van quedando los desechos, los más grandes ahí, y lo que pasa el polvito en otro lado. Ok, o sea, se cierne la harina y los animalitos, Sí. y se separan los animalitos. Sí. Ok. Estos son la mosca soldado. Ok, sí. Creo que Eso es todo, biólogo. Ah, ok. Gracias, Jennifer, gracias, Aida. Pero les pregunto, ¿por qué no quitar la harina de pescado y poner solamente esta harina que acaban de mencionar ustedes, ya sea de tenebrio o de mosca soldado? Como bien se dice, la harina de pescado ahorita está un poco más cara, y entonces de todas maneras lo que es ahorita la harina de insectos tiene más nutrientes y es más económica también. Bueno, me das más razones todavía para sustituirla, quitar completamente la harina de pescado del alimento para las truchas, o para las tilapias, o para los camarones. Pero ¿por qué no se hace? ¿Algún compañero puede sugerir cuál es la razón? Una razón poderosa, por cierto. Bueno, hay una razón que no es tan poderosa, pero es muy obvia, es casi no hay harina de insecto disponible, ¿no? Estos son, más bien, apenas esto está en una tecnología que empieza a desarrollarse y la disponibilidad de harina de insecto es muy limitada. Mientras que la harina de pescado, Perú produce 10 millones de toneladas, Perú abastece al planeta de harina de pescado. Ecuador produce una cantidad, pues no muchísimo, pero bastante. No tengo la cifra, ¿no?, de cuántas toneladas de harina de pescado Ecuador produce, pero no es una insignificante, es una cantidad considerable. No tanto como Perú, obviamente, no llegamos ni siquiera a asemejarnos, pero tampoco es despreciable la cantidad que producimos en Ecuador, porque todo lo que es desechos de las enlatadoras, cuando se enlata atún, enlata sardina, enlata morenillo, o se filetean. En Playita Mía, ustedes ven que la gente compra el pescado y luego al lado están unos degulladores que evisceran el pescado, le sacan las agallas, o lo filetean a voluntad del comprador, ¿no? Entonces ellos tienen unos tachos donde van acumulando todos esos desechos y se lo venden luego a las empresas que fabrican harina. Entonces, también tenemos los chinchorreros, que los han visto operando en la playa de los esteros, que capturan con sus redes, colocan la red en el agua y luego hay un montón de personas en la costa que van jalando la red y la red pues viene llena de peces, muchas veces peces juveniles en su gran mayoría, que son destinados a la producción de harina. Es una pesquería de muy baja monta y el gobierno la permite. En realidad no debería permitirse porque es una pesquería basada en juveniles y los juveniles no deben explotarse.
Los peces juveniles se les debe permitir que crezcan y cuando sean adultos entonces cosecharlos. Pero esto es una pesquería a base de juveniles. Pero su impacto es muy pequeño y el gobierno pues permite cierta cantidad de operarios con chinchorros en Cruzita, aquí en Manta y seguramente en otras partes del Ecuador también. Entonces, la harina de pescado es la materia prima que está disponible, pero vemos que la harina de pescado muestra la tabla donde estábamos viendo el tenebrio, Aida, la composición, proteínas, esa misma. Vemos que dice proteínas, extracto etéreo, que son lípidos, cenizas y carbohidratos que no están, pero los calculamos que son 9. No basta con que haya proteínas en alta proporción, como en este caso el 66% es altísimo, sino la calidad de la proteína. Cuando yo les hablo, por ejemplo, del colágeno, el colágeno es una proteína que está en la carne y también está en los tendones, sobre todo. Pero el colágeno es una proteína de muy baja calidad. Está compuesto por 3 aminoácidos secuenciados, o sea, en serie, los mismos 3, pero mientras nosotros requerimos 21 aminoácidos, la proteína del colágeno está basada en 3 nada más. Faltan los otros 18. Entonces, cuando hablamos de proteínas, también tenemos que hablar de composición de las proteínas. Entonces, si comparamos con colágeno, es una de las proteínas de menor calidad por la baja cantidad de aminoácidos que tiene. Además, hay aminoácidos esenciales que no somos capaces de producir. El triptofano, por ejemplo, la metionina. Nuestras células no pueden producir ni triptofano ni metionina. Otros organismos sí. A lo mejor hay alguna lagartija, el conejo a lo mejor es capaz de producir estos aminoácidos, muchas veces no por ellos mismos, sino por la flora bacteriana que tienen en el intestino. Y las bacterias pueden producir lo que les dé la gana. Las bacterias hasta descomponen la celulosa y la transforman en glucosa, cosa que ningún animal puede hacer. Las vacas comen pasto y lo digieren porque tienen una comunidad bacteriana en su intestino, en su estómago, perdón, que es capaz de descomponer la celulosa en glucosa y de esa manera se alimentan. Nosotros comemos la lechuga, el tomate, las verduras y todo lo que son fibras pasa directo. Nosotros no digerimos nada de eso porque no tenemos la capacidad, no tenemos la celulasa, la enzima que es capaz de descomponer la celulosa en glucosa. Entonces, vemos que la composición de las proteínas es un elemento importante. Si una proteína tiene déficit en aminoácidos esenciales, como triptofano o metionina, pues vamos a tener problemas en su uso, porque no nos va a proveer el conjunto de aminoácidos que nos hace falta para vivir. Entonces, esto ya viene una primera diferencia que hay que verificar si la proteína del insecto provee todos los aminoácidos que requiere una especie bajo cultivo, un pez, una trucha, una tilapia, un chame o un camarón. Por otra parte, las grasas. Ustedes saben que las grasas tienen dos tipos de grasas. La grasa saturada, todas las grasas tienen el componente estructural, es similar. Una molécula de glicerol que tiene 3 carbonos con 3 OH, o sea, un triol, y a esa molécula se le pegan 3 ácidos grasos, que son moléculas de tipo ácido carboxílico, pero que tienen una cadena carbonada muy larga, 12, 14, 18, 20, 22 carbonos. Estos carbonos pueden tener enlaces simples entre carbono y carbono, se llaman grasas saturadas. Si tiene enlaces dobles, entonces se llaman grasas insaturadas. Y ahí el ácido oleico, por ejemplo, tiene una sola insaturación, un solo enlace doble. Pero el ácido eicoso decanoico o eicoso pentanoico tiene 20 carbonos, 5. Eicoso significa 20 y pentanoico tiene 5 insaturaciones. Se llaman ácidos poliinsaturados. Ese ácido los animales no lo pueden producir.
lo producen solamente las bacterias y las microalgas. Entonces, los ácidos grasos saturados se usan para energía, para suministrar energía y como elemento de reserva. Es decir, nosotros cuando comemos tomamos mucha cerveza o comemos mucha torta, ese exceso de carbohidratos lo convertimos en grasas saturadas. ¿Y dónde se acumulan? Bueno, en los brazos, sobre todo en el estómago, en las piernas, en la parte superior de las piernas. Entonces ustedes ven que la persona que tiene cierto volumen de grasa, ¿dónde se le acumula a uno la grasa? Bueno, ya ustedes se lo imaginan, ¿no? O lo pueden ver, ¿dónde se acumula la grasa? Entonces, esas grasas son saturadas y se usan como fuente de energía. Las grasas insaturadas se fosforilan y forman parte de los fosfolípidos que están en las membranas celulares. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos una enorme cantidad de grasa saturada acumulada como fuente de energía y una cantidad nada despreciable de grasas poliinsaturadas que están en todas las membranas celulares y sobre todo en el cerebro. Entonces, estas grasas poliinsaturadas son fundamentales para que los animales desarrollen su cuerpo normalmente. Si no proveemos el alimento con grasas insaturadas, el alimento es de baja calidad. Entonces, se ha visto que este extracto de grasa, que tiene el tenebrio 38, 30, 14, hay que preguntarse qué proporción son grasas saturadas y qué proporción son insaturadas. Aquí, Aida y Jennifer no nos lo dan, a lo mejor tampoco lo tenían la información que ya están manejando, pero ustedes deben saber que no basta con decir el porcentaje de grasa, sino que tenemos que decir de ese porcentaje cuántas son grasas insaturadas y qué porcentaje son grasas saturadas. Siempre la mayor proporción va a ser de grasas saturadas como fuente de energía. Pero si por eso es que no se ha podido eliminar la harina de pescado de la mayoría de los balanceados. Se ha visto que cuando se sustituye completamente la harina de pescado del alimento balanceado, la falta de grasas insaturadas provoca malformaciones en los peces. La columna vertebral no permanece recta, empieza a doblarse. Entonces, hay que hacer pruebas de qué proporción de harina de pescado podemos sustituir con harina de tenebrio, por ejemplo. En un futuro, a lo mejor descubriremos cómo compensar deficiencias en grasas insaturadas. Y le podemos colocar entonces harina de tenebrio a la harina al balanceado y la compensamos con grasas derivadas de microalgas. Y de esa manera pudiéramos sustituir completamente la harina de pescado por harina de tenebrio, siempre y cuando complementemos la falta de grasas insaturadas. Bueno, ¿algún comentario por parte de los compañeros? Están muy calladitos. Bueno, me falta... ok, entonces está Nicole, Williams y Ámbar. ¿Están disponibles? ¿Están presentes? Sí, profesor. Ok. Entonces les permito compartir. ¿Quién habla primero, Nicole o William? Nazareno. Habla Ámbar. Ya empiezo. Sí, dale, de una vez. Ya, gracias.
Buenos días, nuestro tema es grupos de animales que componen el plancton marino, el holoplancton y el meroplancton. El holoplancton, siguiente. El holoplancton o plancton permanente está formado por organismos autótrofos y heterótrofos, que durante todo su ciclo vital forman parte de la comunidad planctónica. Pertenecen al holoplancton todos los grupos presentes en el medio marino, excepto poríferos o espongiarios, briosos y foronídeos. Habitan en la zona pelágica. Siguiente. Entre los protozoarios tenemos a los foraminíferos. Estos constituyen un grupo de organismos unicelulares numerosos y heterogéneos. Se ubican por lo general entre un rango de 10 y 50 metros bajo la superficie. La testa o concha les sirve de protección y está fabricada con diferentes materiales. Las formas planctónicas se multiplican solo a través de la vía sexual. Los radiolarios presentan formas muy variadas y un endoesqueleto de gran complejidad de origen silicio. Necesitan comer todos los días o cada 2 días otros microorganismos de igual tamaño o mayor al de ellos. Su estructura es orgánica. Aprovechan las corrientes oceánicas para moverse horizontalmente, pero para moverse verticalmente contraen y expanden sus alvéolos. Los ciliados tienen 2 núcleos, macronúcleo y micronúcleo, este último reservado para la reproducción sexual. Su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente con los que se mueven de forma activa y veloz, y se nutren de las bacterias, ya sea de las bacterias dispersas, de las bacterias floculantes o de las bacterias filamentosas. Siguiente. Entre los organismos pluricelulares están las medusas, que son pelágicos, de cuerpo gelatinoso con forma de campana de la que cuelga un manubrio tubular. Para desplazarse por el agua se impulsan por contracciones rítmicas de todo su cuerpo. Disculpe. Y su reproducción es sexual y asexual. Los sifonóforos pueden flotar gracias a 2 tipos de estructuras, los neumatoforos y los nectoforos. Se reproducen tanto de forma asexual como sexual y forman parte de la cadena de alimentación dentro del segundo nivel trófico, y algunas de las especies más grandes se alimentan de peces. Siguiente. Los copépodos son crustáceos que constituyen casi el 70% del zooplancton. Poseen 2 pares de antenas, el tórax está dividido en 6 segmentos. Se han adaptado a estilos de vida comensal e incluso al parasitismo, utilizando un enorme rango de hospedadores para el desarrollo de su ciclo vital. Y por último, los eufausiaceos. En algunas latitudes forman lo que se conoce con el nombre de krill. Se alimentan sobre todo de fitoplancton y son un elemento fundamental de la cadena trófica de los ecosistemas oceánicos. Son de comportamiento gregario y su reproducción es sexual. Gracias. Ellos son, Ámbar, los eufausiáceos son el alimento de las ballenas. Sí, profesor. Pero para que una ballena pueda comer, tiene que haber una densidad de camaroncitos muy alta. Y eso solamente se logra cerca de los polos, donde durante una cierta época del año la cantidad de alimentos, minerales en el agua es muy alta y se producen enormes densidades de fitoplancton que alimentan a estos animalitos. Y obviamente cuando hay una densidad muy grande, la ballena pues basta con abrir la boca y filtrar los camaroncitos del agua, ¿no? Pero imagínate la inmensa cantidad que tiene que haber para que hasta le dan color al agua, de la cantidad de camaroncitos que hay. ¿Sigue William o sigue Nicole? Nicole. Según el tiempo de permanencia en el plancton, también encontramos a lo que es el meroplancton. El meroplancton es conocido como plancton no permanente. Son aquellos que solo durante una parte de su vida son planctónicos, como son las medusas y los anelios. Son de formas estacionales y generalmente se encuentran distribuidos en aguas poco profundas. Están constituidos tanto
por seres autótrofos como heterótrofos, formando parte de esta comunidad durante una parte de su vida. Y luego, a lo que crecen, estos pasan a formar parte de otras comunidades, como pueden ser las comunidades del nécton o bentos. Los integrantes del meroplancton tenemos que tienen tres que se dividen: las larvas de invertebrados, las larvas de crustáceos y las larvas de equinodermos. Dentro de las larvas de invertebrados tenemos a lo que es a la larva trocófora y la larva beliger. En las de crustáceos, la nauplio y la zoea, y en las de equinodermos, la Pluteus. Dentro de las larvas de invertebrados, en la trocófora tenemos que es característica de los anélidos y moluscos que posee una simetría bilateral y, como podemos observar en la imagen, tiene forma de trompo y es planctónica. Dentro de la larva belige que son de vida libre, que contienen algunas estructuras de la forma adulta y que es la segunda forma larval después de la trocófora. Y aquí es en esta fase donde empieza el desarrollo de la concha. Dentro de las larvas de los crustáceos, la nauplio es la fase de desarrollo típica en crustáceos. Su desarrollo ocurre de vida libre o dentro del huevo. Esto depende del crustáceo en donde se esté dando. Tiene forma de pera o piriforme y es planctónica. Dentro de la zoea tenemos que es la segunda fase larval más importante. Se caracteriza por la ausencia de pleópodos y su capacidad natatoria, y que esta es susceptible a cambios en el ambiente, es decir, que cuando ocurre un cambio de baja o alta temperatura en pH, salinidad y temperatura. Entre las larvas de equinodermos tenemos a la Pluteus, que son larvas transparentes, que provistan de un esqueleto calcáreo, el cual tiene la propiedad óptica de descomponerse ante la luz del sol, que son birrefringentes y que su función de orientación en el agua hace que cambie de color y se tiña de luces de colores. Estos se desplazan creando corrientes para así poder dirigir lo que son las algas a su boca. Gracias. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí, William, dile. Bueno, ¿qué es el plancton? El plancton es la composición de organismos de esta comunidad, entonces resulta ser ampliamente diversa, incluyendo virtualmente todas las filas que habitan en el medio acuático. Y aunque las bacterias y los virus se consideran parte de esta comunidad, a grandes rasgos se distinguen principalmente dos componentes: el fitoplancton, que incluye organismos que obtienen su energía a partir de luz y los nutrientes por el proceso de fotosíntesis, y el zooplancton, que son organismos que obtienen su energía ingiriendo otros organismos. El fitoplancton son los microalgas productores primarios de plancton con diferentes formas de organización celular. Células solitarias en cadenas formando filamentos, en agregados celulares formando nieve marina. Los principales grupos de microalgas que conforman el fitoplancton son los diatomeas, los dinoflagelos, las clorofitas, las cianofitas y los eulenoides, entre otros. Esto depende del ambiente del acuícola o marino que te la represente, y no de estos grupos variará su abundancia y su diversidad. El zooplancton, está constituido por todos los consumidores que constituyen en su mayoría a productores secundarios y terciarios. Este grupo está constituido por organismos generalmente microscópicos adultos y fases larvarias. Por las fases larvarias de otros organismos que en forma adulta habitan los fondos acuáticos o la columna de agua, pero contrarrestando el movimiento de las corrientes. La permanencia en el plancton. Gran parte de estos organismos pasan todo su ciclo de vida en la columna agua formando parte de esta comunidad de plancton, y estos han sido definidos como holoplancton y meroplancton. ¿De qué tamaño son los organismos de plancton?
Los organismos del plancton generalmente son microscópicos, por lo que para su estudio utilizamos microscopios ópticos o microscopios electrónicos de barrido para observar estructuras de microorganismos o organismos completos de pocas metros de longitud. Su importancia, puesto que la comunidad de plancton está constituida por la mayor parte de los organismos presentes que el ecosistema pelágico y contiene una proporción relevante de los productores primarios y productores secundarios y terciarios. Estos constituyen la mayor biomasa disponible donde comienza la trama trófica en los ambientes acuáticos. El plancton realiza la mayor movilización de biomasa del planeta en su migración vertical diaria que en términos de energía y biomasa moviliza y constituye lo que se conoce como la bomba biológica que controla gran parte de la biogeoquímica orgánica del océano. Las migraciones del plancton. La migración vertical diaria se ofrece a un patrón de desplazamiento que realizan a diario algunos organismos que viven en el océano. Los organismos que exhiben este patrón de comportamiento van desde el plancton microscópico hasta el nectón más grande como los peces. Los organismos realizan la migración vertical diaria en respuesta a atrayentes ecológicos en las zonas pelágicas. En el caso del fitoplancton autótrofo, mira hacia abajo durante la noche para obtener nutrientes, pero vuelve a la superficie durante el día para realizar fotosíntesis. Esto se debe a que la luz para la fotosíntesis disminuye exponencialmente desde la superficie, pero la disponibilidad de nutrientes aumenta bajo la columna de agua. En cambio, el zooplancton heterotrófico y los animales más grandes no requieren luz para su crecimiento, aunque poseen mixótrofos, poseen endosimbiontes que requieren luz. Sin embargo, en aguas superficiales son bien iluminadas, de donde sus presas son más abundantes. Pueden ser crepúsculos, pueden ser vulnerables a depredadores más grandes que cazan utilizando la visión. Como resultado, algunos toman el patrón opuesto a la migración vertical diaria, viajando a la superficie durante la noche y descendiendo a las profundidades más oscuras durante el día. Gracias. Bien, entonces, ¿quién inicia la migración, William? ¿El fitoplancton o el zooplancton? ¿Quién va primero? ¿Quién sigue a quién? El fitoplancton. El fitoplancton es el que inicia la migración. Entonces, en respuesta a esos desplazamientos verticales, el zooplancton sigue buscando siempre la comida, ¿no? Estos animales están comiendo todo el tiempo. Entonces, estas migraciones de zooplancton también son seguidas por migraciones de los peces. Entonces tenemos, por ejemplo, el pez espada. El pez espada, él come sobre todo calamares, y los calamares comen peces. Entonces, cuando los calamares están en la profundidad durante el día, el pez espada entonces está en la profundidad también, está a unos 800.000 metros de profundidad. Y luego en la noche el plancton sube, los calamares suben y el pez espada lo sigue. Entonces uno puede capturar pez espada en la noche, que es cuando está cerca de la superficie. Bien, ustedes saben que estas migraciones del plancton a veces forman unas densidades grandes de organismos en cierta profundidad, y durante las guerras mundiales, cuando los submarinos podían meterse debajo de la capa de plancton, de tal manera que no podían ser detectados, porque cuando un barco destructor pasaba por encima, lo que conseguía era la señal de la capa planctónica, que estaba a cierta profundidad, y el submarino debajo. Ok. Nicole, tú hablaste del meroplancton, pero ¿qué pasó que no mencionaste a los peces? Nicole, Sí, diga. mencionaste el meroplancton,
o como conjunto de organismos que solamente pasan una etapa de su vida, usualmente la larvaria, en el plancton. Pero no mencionaste a los peces. Todas las larvas de peces forman parte del meroplancton también. Solo encontré como las que mencioné como parte que la integraban, por eso. Claro, pero te tienes que dar cuenta de que hay un elemento que está faltando. El mar está lleno de peces y los peces se reproducen porque ellos liberan los huevos al agua. Entonces el huevo de pez forma parte del meroplancton y luego la larva del pez también, hasta que alcance la etapa juvenil, igual que todos los demás meroplanctónicos abandonan el plancton y se localizan o en el nécton o en el bentos. Eso sí lo dijeron ustedes, pero no metieron a los peces. Bien, ¿está Nayeli Estefanía y María Belén? Nayeli. Buenos días, sí, profesor. Buenos días. Exponga porque si no, no nos va a dar tiempo. Aló, Jonathan. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está compuesto por mi persona y mi compañera María Belén Vélez. El plancton se compone de un conjunto de organismos mayoritariamente microscópicos que flotan en las aguas dulces y saladas del hidrógeno, a merced de las corrientes debido a su inexistente o muy limitada capacidad natatoria, que éstas se trasladan a partir de ondulaciones acuáticas. Es posible clasificar el plancton en distintos modos. La división tradicional distingue entre el plancton animal o zooplancton y el plancton vegetal o fitoplancton. El fitoplancton, que está integrado por un elevado porcentaje de cianobacterias y algas unicelulares que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente. Y el zooplancton son organismos diminutos y unicelulares que se alimentan de fitoplancton. Es decir, que menos fitoplancton significa menos alimentos. Estos forman base de la red alimentaria del lago, las plantas, animales y bacterias flotantes microscópicas. Son los organismos más numerosos y simples. Las complejas relaciones de depredador-presa conducen a la parte superior de la red trófica. Los insectos acuáticos y los peces forrajeros, como los pececillos, unen a la comunidad de plancton y a los peces depredadores. Las comunidades de plancton son dinámicas y están fuertemente influenciadas por cambios en su entorno físico. En el zooplancton también responde a los efectos de abajo hacia arriba. O sea, como ya lo dije antes, menos fitoplancton significa menos alimento. Y los cambios en el tipo de fitoplancton pueden significar que hay menos alimentos buenos disponibles para ciertas especies de zooplancton. Esto, a su vez, afecta a los peces que comen zooplancton y así sucesivamente en la cadena alimentaria hasta los depredadores más grandes del lago. En cuanto al meroplancton temporal, el plancton temporal o meroplancton, como las estrellas de mar jóvenes, las almejas, los gusanos y otros animales que habitan en el fondo, viven y se alimentan como plancton hasta que van para convertirse en adultos en sus hábitats adecuados. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre lo que es el holoplancton. El holoplancton es un organismo que son plácticos que viven en la columna de agua y no pueden nadar contra la corriente. Durante todo su ciclo de vida, el holoplancton se puede contrastar con el meroplancton, que son organismos planctónicos que pasan parte de su ciclo de vida en lo que es la zona bentónica. Ejemplos del holoplancton incluye algunos diatomeas, diadolarios, algunos dinoflagelados, foraminíferos, antípodos, krill, cosépodos y salpas, así como algunos gasterópodos, que son especies de moluscos. El holoplancton habita en lo que es la zona pelágica
a diferencia de la zona bentónica, lo que es el meroplancton. El holoplancton incluye tanto el fitoplancton como el zooplancton y viven y varían en tamaño. El plancton más común son los protistas. Debido a su pequeño tamaño y lentitud para nadar, las especies holoplanctónicas han hecho ciertas adaptaciones especializadas y en algunos casos están equipados con defensas especiales. Las adaptaciones incluyen cuerpos planos, espinas laterales, gotas de aceites, flotadores llenos de gases, vainas hechas de sustancias gelatinosas y reemplazo de iones. Lo que se debe de migración, la migración vertical de lo que es el plancton es el movimiento realizado por las algas como parte de su ciclo de vida o como un efecto a ciertos factores medioambientales como la radiación solar, la temperatura o la disponibilidad y nutrientes, que es lo que afecta en su migración. Muchas gracias. Nayeli, el título que se les proveyó era plancton de sistemas continentales, plancton de lagos. No tienen alguna información sobre, porque es que la diferencia entre un plancton de un lago y del mar es muy grande. Y justamente por eso las dos conferencias, no era la idea que hablaran está bien que hablen del meroplancton y del holoplancton, pero necesitamos que describan el plancton de los lagos como un ambiente distinto al plancton del mar. En los lagos va a haber insectos, cosa que en el mar no hay insectos. En el lago los cladóceros son mucho más importantes. En el mar son los copépodos los que va a tener mayor relevancia. Yo quisiera que mejoraran la exposición y la volvieran a exponer en otro momento. Ya no tenemos chance, pero creo que la deben mejorar porque no cumplieron con el objetivo, que era ejemplificar el plancton de los lagos. Me hablaron de estrellas. En los lagos no hay estrellas. Los equinodermos están restringidos solamente al plancton marino, ¿no? Pero sí quisiera que hablaran de los cladóceros, de la ciclomorfosis. Estoy seguro que lo van a poder hacer. Entonces, les asignaría una exposición posteriormente, para la semana que viene. Está bien, profesor. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar para prepararme para la siguiente clase. Ya tenemos todas las exposiciones programadas para hoy. El jueves 26 comenzamos con Julián Alberto Delgado y Dixon Yariel Mero, con desde la fauna invertebrada que se encuentran en los ríos. Bien, entonces... Biólogo. Dime. Buen día. Biólogo, ¿me podría poner asistencia? Sí, ya va. Vamos a pasar la lista. Tenemos a Ana María Uxi, Maite Milena. Presente. Luis Miguel. Jorvin Joel está presente. Luis Miguel. Ávila. Luigi Josué Basurto. Lady Milena Bermúdez. Pierina Naomi. Nicole Monserrat, acaba de exponer. Pierina Milenka. Presente. Edwin Adrián Castro. Melanie Catucuamba. Damaris Nicole. Seriani Yamel. Presente. William Josué acaba de exponer. Charis Delgado. Carlos Eduardo Delgado. Julián Delgado. Está en práctica. Ok. Julián Alberto, María Lucía. Presente, profesor. Dime. Presente, buenos días. Ok. Aida Melanie. Presente. Franci Mileni. Buenos días, profe. Nayeli Estefanía García, expuso. Buenos días, presente. Jocelyn González. Presente.
David Yandri, Michael Leonardo, expuso. Nicole Monserrat López. Presente. Dime. Presente. López Ajá. Ceballos. López Ceballos. Jennifer Beatriz Mantuano. Presente. Christopher Javier Mera. Presente. Cristian Jonathan Mero. Buenos días, presente. Dixon Yariel Mero. Melanie Nicole Mora. Buenos días, presente. Yulisa Yamilet Moreira. Presente, buenos días. Ámbar Nicole expuso. Priscila Parrales, esta es la que tiene que ponerse en contacto conmigo. Genis de Valentina Pico. Yuseli Elizabeth Pinargote. Juan Pablo expuso. Kevin José Rivera. Carlos Javier Santana. Buenos días, presente. Sí. Alison Toala. María Belén Vélez. José Hugo Presente. Vera. José Hugo. Gerard Yair Zambrano. Y Buenos días, Gerard Zambrano. Ajá. Odalis Gabriela Zamora. Está vacunando, me dijo que se le podía. Ya, ok. Bien, ¿hay alguien que esté presente que no haya nombrado? Sí, López Menoscal. López Menoscal, Alison Adriana. Listo, ya tiene la asistencia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, lo guardamos y nos vemos el día jueves de la semana que viene. Hasta luego. Gracias, profe. Pase buen día.